caso Álvaro Delgado, buenísimo. Lo arrastró. Lo arrastró. Es que ayer en la conferencia matutina de Xóchitl Gálvez, no sé si lo vieron, ¿no? Le pregunta, oiga, ay, que se le llama vendepatrias a los que van y entregan al país, porque Xóchitl se entrevistó con Almagro de la OEA, en donde se confirmó la presencia de la OEA como observadores internacionales. Le habrá puesto Xóchitl Gálvez una arrastrada explicándole que los vendepatrias son ellos por haber declarado a México tercer país seguro a cambio de nada. No, estuvo precioso, ¿no? Y sigue siendo tendencia este reportero de apellido Delgado. Bueno, vamos a ver al señor Pablo Gómez, cómo hace humos, ¿no? Así para que se hable de otra cosa en la mañanera. ¿Qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado. Hubo un fraude. Se compró por más de lo que valía lo que se compró. La forma en que ese equipo fue utilizada no le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, como es natural, sino a otras autoridades. Y está abierto una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Me parece que hace poco hubo alguna actuación nueva, distinta, porque había una persona que estaba en prisión, cosa que no es, digamos, del orden financiero. Ahora, ¿qué fue lo que la UIF ha querido evitar? Miren, la persona, son dos, al parecer, que está solicitando la información a través de transparencia, pide que mostremos el diagnóstico. ¿Qué contiene el diagnóstico? El diagnóstico contiene, o más bien hace referencia a la tecnología que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera en sus actividades que le corresponden. Esa tecnología no es pública, ni puede serlo. Es por definición, y sin tener que hablar mucho, un asunto de seguridad nacional. No, sí le fue re mal a Pablo Gómez, ¿no? A ver si le hizo una competencia a Cantinflas. Pero, ¿qué dijo? No dijo nada. No dijo nada. Pasó aceite, ¿eh? No dijo nada porque el señor no sabe nada de ese tema, ¿no? Y porque además, nuevamente, no es función de la UIF calificar los contratos, incluso de Pegasus, ¿eh? No es función de la UIF. No tendría por qué tener vela en el entierro. Vuelvo a decir, es la función pública la que tiene que determinar la validez o no validez, o legalidad o no legalidad de los contratos. ¿Por qué? Pues porque fue una adquisición del gobierno, y quien revisa eso es la Secretaría de la Función Pública, y en su caso la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de la UIF, además, el diagnóstico, el sistema... A ver, la UIF no utiliza sistemas de intervención telefónica para revisar las operaciones de lavado de dinero. Pues si no es el CISEN. Exactamente. Claro. O sea, por Dios. Entonces, no es un tema que le... La UIF lo que utiliza son los reportes de operaciones inusuales, operaciones relevantes de los bancos, el seguir el dinero, el ver cómo se mueve o no una empresa, el ver los promedios de depósitos en las cuentas bancarias, tipo seguimiento, follow the money, dicen los gringos. ¿No? Cuando una cuenta tiene 5,000 pesos, de repente tiene 5 millones. Claro. Follow the money, no listen the money, ¿no? O sea, no tiene que estar escuchando el dinero, no tiene que estar escuchando conversaciones. Entonces, creo que primero, pues es un tema en el que se quiso meter Pablo Gómez, pero es un tema en el que pues, está al margen. ¿Se quiso meter o lo metió el presidente? No, yo creo que, ¿no? Yo creo que no se quiso meter, Mario, lo metió a fuerza el presidente. Sufrió, yo insisto, lo vi sufrir. yo también. Sí. O sea, ¿qué tenía que ver ahorita que hablara de Pegasus? ¿Qué tenía que ver que en estos momentos hablara
de García Luna, me parece completamente ridículo, absurdo, no viene al caso. De esos temas ya los hemos tocado hace meses, entonces no sabía con qué salir el presidente y recurrió a Pablo Gómez. Pudo haber escogido, ¿no?, a alguien más para su bomberazo, ¿no?, para contrarrestar, pero lo que sí no puede ocultar el presidente es que no supo responder sobre el reportaje de Latinus, en donde está totalmente vinculado al crimen organizado, dicho por un capo. Esa es la realidad. Entonces, y no se ha podido defender. No, ni ha podido aclarar. Ni podrá. Ni podrá. Porque si está metido hasta el cuello el señor, pues no se va a poder defender. Y a quienes está afectando hoy en día es a las y los mexicanos. Pues yo lo que le diría a Pablo Gómez es que precisamente ayer entregó un informe, o la Sedena decía que los criminales están utilizando armas o calibres que superan el blindaje que traen los soldados, ¿no? Los chalecos, que eso sí es muy delicado. Bueno, yo le diría al señor Pablo Gómez que eso puede pasar porque los criminales tienen el dinero suficiente para pagar balas de ese calibre, para pagar balas y armas para pagar esa tecnología y para comprar esa tecnología. Si él hiciera su chamba, los criminales no tendrían el dinero para comprar esa tecnología. Y punto, vaya, lo demás, pues ahora sí, como dice, es lo de menos. Si están reclamando 600 millones de dólares de García Luna en un juzgado de Florida, si están o no con los contratos de Pegasus. El tema es que hoy tenemos a los cárteles más ricos del mundo que tienen dinero para comprar armas suficientes para doblegar a las Fuerzas Armadas. Y eso no pasaría si el señor hiciera su chamba. Si revisara, siguiera la ruta del dinero, se le pudiera cortar el dinero y en ese momento desarman al crimen organizado. Pero eso no lo van a hacer porque acuérdate que están en los abrazos y no balazos. Se nos está acabando el programa del día de hoy. Álvaro Delgado, sin embargo. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo le va, candidata? Buen día a todos los compañeros. Contenta, sí, bien bendecida, me dice. Dice, ¿por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo, con toda claridad muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos ahorita. Es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas. La mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le pregunto lo siguiente, después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y sobre todo los 6 días que estuvo en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen a los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano. No es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. La verdad de las cosas es que yo tengo 2 brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me vas a ver invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque él invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México.
Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones. Los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compre mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de vendepatrias en 1994 que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar a que el 99% de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el Tratado de Libre Comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el tratado, el TEMEC, y les dije, welcome to neoliberalismo. En mi inglés fallido, pero ahí lo manejo. Bienvenidos al neoliberalismo. Pues no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio, pero eso es bueno para México. Eso le ayuda a México, eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. Uno, hablar con los think tanks que tienen que ver con los temas económicos, con las inversiones, con la certeza jurídica. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decírselos. Les preocupa la falta de seguridad, enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía, pero sobre todo que no haya energía limpia. Les preocupa la infraestructura, que el puerto de Manzanillo está súper saturado, que la México-Querétaro ya es una odisea poder transitar un tráiler sin que asalten o maten a su chofer. Les preocupa el problema de infraestructura, les preocupa la falta de capital humano. Y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería, mecánica eléctrica, como las ingenierías químicas y la programación. Obviamente quieren venir a invertir a México, pero no hay todas las condiciones y obviamente les preocupa el Estado de Derecho. Les preocupa que la ley no sea la ley, porque ellos manejan fondos de pensionados. Son los retiros de los pensionados canadienses, de los pensionados europeos que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando sus recursos. No es dinero de Trump, ¿no? Es dinero de pensiones o de otros fondos. Entonces, en ese sentido, pude tener un diálogo inteligente, un diálogo con gente. Por cierto, estuvo por ahí el secretario de Finanzas ¿de quién es? El secretario, el jefe de Clinton, ¿no? Bueno, había personajes muy relevantes en esas reuniones. Ahorita les va a explicar un poco Ildefonso más a detalle. Y fue un diálogo interesante. Y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadei y me aseguró que sí iba a haber un plan de observación electoral, que se ha hecho toda la vida, y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite. Creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral, pero Guadalupe Tadei se comprometió conmigo ayer, que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional. Eso no es ser vendepatrias. Eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días, y eso lo sabes, que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron, lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que haya una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién sí hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio, sin ningún tipo de negociación, sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos, no peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada, no peleó recursos para los migrantes que están de paso por México, de los cuales 40 murieron en una estación migratoria. ¿Qué ser más vendepatrias? ¿Aceptar ser tercer país seguro sin nada a cambio? Yo puse claramente mi postura. En caso de llegar a este espacio, yo sí quiero una negociación frontal. No voy a aceptar ser tercer país seguro a cambio de nada. Tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna, que se respeten sus derechos humanos. Y de eso hablé con el Papa, de que los países se tienen que abrir a la migración, que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna. Nosotros no hemos tratado bien a los migrantes, Álvaro.
Nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron. Viven en los parques públicos, no hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia tranquila mientras esperan su visa humanitaria. Entonces, para nada, no sé si quieras hacer un comentario. Bob Rubin, estuvo ahí con nosotros, súper interesante, quiere muchísimo a México, es un hombre al que yo respeto en Estados Unidos.